noches, Diego, Marcelo, Enzo. La verdad, felicitaciones. Esto es cada vez más exitoso y me alegra muchísimo. Me alegra muchísimo que se haya hablado mucho de petróleo también estos días, ¿no? Quiere decir que alguna semillita que se puso hace unos años empezó a germinar. Me dijeron que tenía que discrepar con todo lo que dijo Ramón, pero no es así. No es así. Tenemos visiones diferentes, tenemos visiones complementarias en muchas cosas, y capaz que lo que tenemos es una percepción diferente de los horizontes temporales. ¿Tá? Yo hoy quiero compartir con ustedes algo que para mí es importante, que es una visión de futuro. Y en esa visión de futuro necesitamos acuerdos y acuerdos políticos. Me encanta que este evento tenga cada vez más adeptos y que se vean caras repetidas y que vayamos aprendiendo todos juntos, porque esa es la presión que le vamos a poner al sistema político para lograr acuerdos como se lograron hace 17 años atrás. Hace 17 años atrás, técnicos de todos los partidos políticos se juntaron y el presidente Mujica había pedido que se hicieran acuerdos en muchas áreas. Solo en energía se hicieron acuerdos bastante sólidos, bastante rápidos, bastante contundentes. Esos acuerdos eran por 20 años. Nos quedan 3 años nada más para que se terminen esos acuerdos. Y vamos a ver qué es lo que nos queda en el debe. Pero para eso, bien como ingeniero cuadrado que soy, hay que entender un poquito el entorno. Vamos a ver cómo está el barrio, ¿tá? Cómo está el mundo. Se habló mucho acá, así que yo voy a ir muy rápido y no quiero cansarlos, pero sí es importante que tengamos en la cabeza lo que pasó en el mundo en estos últimos tiempos. Lo primero, la energía, la demanda de energía crece todos los años. Y crece, y crece, y crece. Y creo que todos estaremos de acuerdo en decir la energía va a crecer mucho, la demanda de energía va a crecer mucho en los próximos años. Piensen en los data centers. Piensen en todas las consultas que hicieron ustedes durante este congreso a la inteligencia artificial de sus teléfonos, ¿ah? Y la cantidad de datos que generaron y la cantidad de energía que consumieron. ¿Sí? En los últimos 100 años, la demanda de energía creció por 11. Y en la última década, solo en la última década, 15% creció la demanda de energía. Y el mix de fuentes, y acá es donde empiezan las consideraciones capaz que un poquito más específicas de las personas, en el mix de fuentes hay una variación, porque estamos en una transición eterna. Cuando me invitan a colegios a dar charlas sobre energía, le pregunto a los chicos, ¿cuándo empezó la transición energética? Y claro, para chicos de 14, 16 años, el concepto de transición energética parece que es muy reciente. Incluso si le pregunto a ustedes, me pueden responder algún momento. Pero la transición energética empezó hace 400.000 años, cuando el hombre empezó a dominar el fuego. Y en esa gráfica de mix que dice que hace 60 años que los fósiles son alrededor del 80% de las fuentes primarias de energía, no está contabilizada la leña. Porque la leña, como no se comercializa en un mercado controlado, regulado, no se puede medir. Se estima que el 5% de la demanda mundial primaria de energía proviene de la leña. Entonces, estamos siempre en transición. Y las transiciones son dinámicas y demoran mucho tiempo. Y en ese estado de cosas, yo acá, sí voy a discrepar con mi amigo Ramón, yo acá no veo un amesetamiento de los fósiles. Es más, lo que veo es un crecimiento muy fuerte del gas natural. Gas natural que en Argentina solamente se espera que entre gas natural y petróleo, Argentina siga a exportar 30 o 35 mil millones de dólares al año en la próxima década. ¿Sí? El mundo de los fósiles es un mundo del cual no nos podemos desprender fácilmente. Y si hace, 25 años tiene esta tendencia, con una caída en la pandemia, ¿no? Linealicen entre los 2 puntos antes y después de la pandemia y van a fijarse que el carbón es el único que disminuye en producción anual o en demanda anual, pero sigue creciendo. Y ninguna de las 3 gráficas muestra todavía un máximo absoluto. En el interín lo que pasó fue de todo. Estados Unidos retornó al carbón. Estados Unidos abandonó el Acuerdo de París. Estados Unidos habilitó
de golpe todo lo que estaba trangado y que tenía que ver con los permisos para la instalación de plantas de GNL. ¿Por qué? Porque estaban desarrollando el shale, y ese shale producía mucho gas natural que era demandado por el resto del planeta, no solamente por Estados Unidos. Y había que sacarlo, ¿y cómo se saca? Con GNL, con gas natural licuado, con plata de licuefacción. Y en el mismo instante, en Europa, se están empezando a debatir si los subsidios no son demasiado caros y no están desestabilizando las economías, las situaciones fiscales de los países. Y en Europa se retorna la energía nuclear. Y en Europa se empieza a cuestionar la competitividad industrial frente a los costos de la energía. Y varias cosas más. En todo este periodo se da un boom espectacular de las energías renovables. Pero miren la palabrita, el título en rojo arriba a la izquierda, es en generación eléctrica esto, no es en toda la energía. En el uso final de la energía eléctrica representa ¿cuánto? ¿La quinta parte? Ahí es donde se produce esta revolución. Y en esta revolución vemos, con mucho agrado, con mucha sorpresa, con mucha verdad, que la energía solar se multiplicó por 55. El crecimiento de la capacidad de energía solar por 55. Que hoy el 40% de la electricidad que se genera en el mundo se genera con fuentes renovables. Y que los costos de las energías renovables para generación eléctrica, especialmente las fotovoltaicas, se desplomaron. Eso es fantástico. Y esto es atrás de inversiones monumentales. Inversiones que permitieron que en los últimos años las energías renovables cubrieron el 40% del crecimiento de la demanda primaria de energía. En caso de la electricidad, no me quiero perder en los porcentajes, no los quiero entregar tampoco, pero la demanda eléctrica en la última década más o menos creció 45%. 48% de ese crecimiento de la demanda de energía eléctrica fue suplida por energías renovables. Vaya número, ¿no? 22% fue cubierto por carbón. Estas inversiones, que en el 2024 alcanzaron los 630.000 millones de dólares, son el 13% de la meta que se había puesto IRENA. IRENA decía hace unos años atrás que para esta época tendríamos que estar invirtiendo 5 millones de dólares en energías renovables. Estamos en el 13% de lo que hace unos años atrás se decía. Pongamos las cosas en sus justos términos. Yo creo que esto es un avance fundamental, es un avance fenomenal, pero las energías fósiles todavía dominan el mercado. Tan es así que en la generación eléctrica el carbón es un motor fenomenal. En Estados Unidos el 16% de la energía eléctrica se genera con carbón. En Alemania un 20%. No voy a repetir lo que ya dije en alguna instancia previa y que Marcelo Mula me tiró de las orejas, que los Teslas y los BYD en Estados Unidos el 16% circulan a carbón o el 20% circulan a carbón en Alemania. Pero miren lo que es India. 74% de la generación eléctrica de India es con carbón. Y 58% de la generación eléctrica de China es con carbón. India y China consumen el 70% del consumo global de carbón del mundo. Y fíjense en las dimensiones, ¿no? 1.200 millones de toneladas en India, 5.000 millones de toneladas en China por año de consumo de carbón, frente a 370 millones de toneladas de Estados Unidos. Fíjense el caso de Japón. Y ahí tienen dos cosas interesantes. Comparen Japón con Sudáfrica. Consumen más o menos la misma cantidad de carbón por año. Uno para generar el 30%, 29% de la generación eléctrica, otro 83% de la generación eléctrica. Perdón, la generación eléctrica de carbón es el doble de contaminante que si se genera con gas natural, ¿no? Vaya si hay una brecha ambiental ahí que se puede sustituir con gas natural. La energía nuclear, y después de lo que pasó en Fukushima, a ver, en los acuerdos multipartidarios de 2010, y Ramón lo sabe bien, estábamos dispuestos a incorporar la energía nuclear en Uruguay.
Pero después vino Fukushima y en el 2011 se descalabró todo, freno de mano a la energía nuclear. Y la energía nuclear está empezando a renacer. Y la energía nuclear tiene 63 reactores en construcción en este momento. Y hay más de 80 proyectos de mini reactores modulares. Incluso Argentina tiene su propio proyecto de mini reactor nuclear, porque Argentina tiene muchísimo conocimiento de energía nuclear y están haciendo las cosas muy bien. Y tan es así que el gobierno argentino anunció que hay privados que quieren invertir 1.200 millones de dólares en una nueva central nuclear. Entonces la energía nuclear está por venirse de nuevo. Cuando hablamos de porcentajes, claro, cuando hablamos de porcentajes, los fósiles pasaron de alimentar la generación eléctrica del 68% al 60%. Cayó la energía hidráulica, cayó la energía nuclear en ese mix y subió las energías renovables. Subieron las energías renovables sin hidro, ¿no? Pero claro, la demanda eléctrica subió. Y lo que en realidad ocurrió es que las energías renovables crecieron, pero no reemplazan. Están aportando, como decía hace un rato, en la última década, la demanda de energía eléctrica creció 45%. 48% fue provisto por energías renovables. 22% por carbón. Y más de una cuarta parte por otros combustibles, por combustibles fósiles, especialmente gas natural o energía nuclear. Entonces ahí se da una paradoja. Esta paradoja va a tener un cambio de paradigma cuando la fusión nuclear pueda entrar en producción a escala comercial. Porque la fusión nuclear promete una energía medio ilimitada, limpia, sin residuos de larga vida. Claro, el problema es lo que pasa en el laboratorio hay que llevarlo a una escala comercial y a una escala industrial. Pero seguro, los hitos se están dando, ¿eh? En el 2022 se comprobó la teoría, en el 2023 se mejoró y se afianzó la teoría, y ya en este momento los europeos están pensando en instalaciones productivas para la red para el 2030. O sea, es una disrupción tecnológica que va a cambiar la ecuación del mercado, del abastecimiento del mercado eléctrico, no muy lejano en el tiempo. Y acá hago un parate y les vuelvo a decir algo que por lo menos del 2021 vengo diciendo en este ambiente. En energía, las cosas no son a escala Uruguay. En energía, los proyectos son realmente multimillonarios, son multidisciplinarios y llevan décadas en concretarse. En todos los órdenes de la energía. Desde un gasoducto hasta una represa. Desde una refinería hasta un yacimiento petrolero. Desde la instalación de un parque fotovoltaico a una facilidad nuclear. Lleva mucho tiempo y mucho dinero. Y en el periodo que estamos viendo, ¿qué señales vemos? Y vemos señales contradictorias. Lo que pasa es que el sesgo de confirmación nos hace ver lo que queremos ver. Entonces, traje algunas noticias acá. En enero de 2024, en el mismo momento que se anuncia que Europa instala un récord de energía eólica offshore, en Países Bajos, Reino Unido y en Francia, especialmente en el Mar del Norte. Un poquito después, la petrolera Equinor de Noruega anuncia nuevos descubrimientos de petróleo y gas en el Mar del Norte. Otras noticias, Ørsted aprueba la inversión final en el mayor parque eólico marino del mundo. Y Aker anuncia enormes reservas en un área de Noruega, en el Mar del Norte. Pero sin ir más lejos, y esto yo fui testigo de primera mano, en el 2023, en marzo del 2023, yo estaba con el canciller, y algunos de los que están acá también estábamos, o sea, en Alemania, en Berlín, en el Berlin Energy Transition Dialogue, enfrente al stand de Enertrag, ¿no, Fernando? Nos reunimos, el canciller, el ministro Paganini, con el vicecanciller Hanek de Alemania para firmar una alianza estratégica. Solamente creo que había 18 países en el mundo que tienen esta alianza estratégica con Alemania para el desarrollo de hidrógeno verde y de la transición energética. El año pasado Alemania firmó un contrato de off-taking por 900 millones de dólares por año para la compra de gas natural licuado de Argentina. Pragmatismo.
La necesidad tiene cara de hereje, decían algunos. Entonces, ¿cómo está el mundo de energía hoy? Tenemos un mundo con una demanda energética en alza continua, los fósiles no ceden, no pueden ceder, no se permiten. Un disclaimer acá, cuando nosotros hablamos o cuando alguien habla de meseta o de amesetamiento en lo que es el consumo de fósiles, recuerden que los combustibles fósiles se acaban y se están acabando continuamente, los yacimientos se depletan. Por cada yacimiento que se depleta, para mantener la oferta constante, hay que descubrir nuevos yacimientos. Y por eso la exploración no puede parar. Las energías renovables crecen, pero no están reemplazando. La energía nuclear está viendo un renacer cauteloso. La fusión nuclear de idea, de utopía, se está transformando de a poco en una realidad más tangible. Y la geopolítica tensiona todo el mundo energético. Eso es algo que tenemos que entender también porque en el mundo las cosas se mueven por poder y por dinero. En todo este periodo yo aprendí varias cosas. En el 2022, con el ministro Adrián Peña, en la primera Expo Uruguay Sostenible, Adrián me pedía argumentos para entender cómo podíamos explorar petróleo y ser un país en transición energética. Cómo podíamos desarrollar energías renovables y vender la idea de energías renovables en el mundo mientras explorábamos petróleo. Entonces empecé a darle argumentos que con el tiempo los consolidé en lo que yo llamo los 3 principios éticos de la transición, que el otro día hablábamos con Diego, ¿no? El principio de neutralidad, el principio de aditividad y el principio de singularidad. Neutralidad. Tenemos que ser agnósticos con el tema de las tecnologías, ¿eh? No me impongas ninguna tecnología. Todas son igualmente válidas, tendrá sus pros y sus cons. Lo que se necesita es adicionar fuentes de energía porque el desarrollo del mundo, el crecimiento económico, depende fundamentalmente de la energía. ¿Por qué se creen que Uruguay no crece más? Porque no tenemos energía suficiente. No tenemos energía suficiente, no tenemos energía para que el data center de Google sea 5 veces más grande de lo que va a ser. No tenemos energía suficiente para que venga otro data center. Nos estamos limitando nosotros por un montón de razones que luego veremos. La singularidad. Cada país tiene sus características y Uruguay tiene un conjunto de características que lo hacen único y envidiable en el mundo. Claro, si las explotamos bien y las sabemos vender al mundo. Entonces, ¿cómo estamos en Uruguay? Yo decía al principio, en el 2010 se juntaron un montón de técnicos, llegaron un montón de acuerdos, ¿sí? Días antes que asumiera el presidente Mujica, se firmó el acuerdo interpartidario que tenía un eje institucional, tenía un eje en la oferta, tenía un eje en la demanda y un eje social. Para esos ejes se establecieron objetivos y se establecieron metas bien concretas, a corto, mediano y largo plazo. Y bueno, y después viene el balance. ¿Qué pasó con eso? Sé que la Dirección de Energía está haciendo un muy buen trabajo con un tablero de control sobre estos objetivos. Yo traje un resumen, que es un resumen muy sucinto, pero lamentablemente tengo que decirle algo que a mí como uruguayo no me gustaría decir, pero hicimos la parte fácil de los deberes. En 16 de 20 años de acuerdo hicimos la parte fácil, que fue gastar. Todo lo que suponía gastar, lo hicimos todo. Es más, lo hicimos antes. Lo hicimos anticipadamente. Todo lo que era gastar. Lo que duele, lo dejamos para atrás. Lo veo de reojo a Gonzalo Casaravilla y me duele decir que una de las cosas que se dejó para atrás es el cambio en la institucionalidad de Salto Grande. Una represa como Salto Grande, donde para nosotros los uruguayos, Salto Grande es tan importante, donde Salto Grande para Uruguay es tan importante, donde Salto Grande depende de cosas que para Argentina no le mueven la aguja, con la institucionalidad que tenemos en Salto Grande, vamos en rumbo de colisión. Eso se planteó en el 2010, estamos en el 2026 y no se cambió. Tampoco se cambió lo que decía el acuerdo de crear un gabinete energético. ¿Y saben qué? Ese gabinete energético ya existía en la época del ministro Lepra. El ministro Lepra se juntaba todos los lunes en las oficinas de ANCAP con el presidente de ANCAP, el vicepresidente de ANCAP, el presidente de UTE y el vicepresidente de UTE. Con Beno, con Daniel Martínez y Lepra, se juntaban. No sé por qué se discontinuaron esas reuniones, pero nunca más hubo reuniones conjuntas de UTE y ANCAP
con el Ministerio para hablar del futuro, para hablar del porvenir. Ni que hablar que el tema de las tarifas eléctricas es lo más desmotivante que hay, ¿no? No atraemos a nadie con las tarifas eléctricas que tenemos. Claro, tenemos un país consolidado. El monopolio pesa mucho y los monopolios que tiene UTE le pesan mucho. No me desestabilices nada, dirá UTE. Y tienen razón. Pero muchachos, hay que arriesgarse. Con estas tarifas eléctricas no incentivamos a nadie. Y de las tarifas de combustibles ni que hablar. Subsidios cruzados. Pagamos el subsidio, el fideicomiso del boleto todavía. A mí un líder político me preguntó hace unos años, ¿qué es el subsidio del boleto? Y yo no sabía cómo explicarle. Le dije, mirá, hace unos años CUTSA estaba fundida, ahora CUTSA tiene un club social y deportivo. Lamentablemente es así. Y todo esto, ¿se acuerdan que dije, hicimos lo más fácil que era gastar? Todo esto se da en un contexto donde Ceres, hace unas semanas atrás, presentó la dura realidad. En 25 años, el gasto público por persona se duplicó. En 25 años, la cantidad de funcionarios públicos creció en un 20%. En 25 años, la cantidad de entidades del Estado, ministerios, empresas públicas, servicios descentralizados, participaciones en sociedades anónimas, pasó de 60 a 140, 139. Creció 2,3 veces. Y todos esos tienen funcionarios y empleados también que no son reputados como funcionarios públicos. En este contexto de un Estado más grande, más complejo y más gordo, en el futuro el Estado no se puede seguir metiendo en todo. Es más, es mejor que oriente a otros, que genere condiciones. ¿Por qué en el periodo pasado la estrategia de ANCAP era tan interesante? Porque íbamos a vender al exterior modelos de negocio para que los privados desarrollaran y les facilitamos el ingreso a esos privados en el país. Yo creo que ese es el rol del Estado. El rol tiene que promover para que otros hagan. Y el Estado, según su conveniencia y su visión estratégica, podrá participar o no junto con otros. Y ahora voy a entrar en lo que yo creo que puede ser el futuro. Pero para el futuro, para mirar el futuro, para mí hay dos cosas que los uruguayos no estamos acostumbrados a hacer. Y es, tenemos que mirar el mundo, no nos miremos más el ombligo, hay que mirar el mundo y hay que mirar a largo plazo. Porque la energía es para proyectos realmente billonarios y de largo plazo. La unidad de medida en los proyectos energéticos es década. No se hace nada de un día para el otro. Entonces, primero, para proyectar hacia el futuro hay que entender lo que está pasando, hay que aprender de los errores y de las omisiones que cometimos en los años pasados, en los últimos 20 años. Hay que actualizar el libreto, porque cosas cambiaron en el mundo. Lo vimos recién. Europa no es la Europa de hace 10 años atrás. Y hay que atreverse, hay que osar, hay que ir para adelante. No podemos estar mirándonos el ombligo continuamente. Hay cosas que requieren pilotos, hay proyectos que se tienen que hacer, pero no puede ser el leitmotiv. El leitmotiv tiene que ser promocionar al país para que otros vengan y hagan un negocio grande que derrame en el país. Por eso yo creo que en un nuevo acuerdo multipartidario de energía, en líneas generales, en lo más institucional, digamos, se tiene que crear un modelo de gobernanza a largo plazo. El gabinete energético tiene que ser permanente y estable. Está bien, el ministro tiene que ser una persona de confianza del presidente, está bien, cambian al ministro. Pero no pueden cambiar a todos los directores nacionales, a todos los directores de entes cada 5 años. Porque saben que no se cambia cada 5 años, es peor. Y quienes han estado en cargos públicos que están acá, saben muy bien a lo que me refiero. Entra un director de una empresa pública y le cuesta un año y medio recorrer la curva de aprendizaje. Y un año antes de las elecciones está tirando la toalla. O porque él mismo se quiere ir a la política, o porque las autoridades partidarias no le dejan tomar un perfil, o por lo que sea. No se puede trabajar 3 de cada 5 años. No se puede. En la energía, los proyectos son como la gestión de la deuda externa del país. ¿Por qué tenemos una unidad de gestión de deuda tan profesional? Ahora encabezada por Herman Camil, que es un profesional de primerísima línea, antes por Azucena Barbeleche también, y por tantos otros. ¿Por qué? Y porque se necesitan miradas de largo plazo. En la energía no.
En la energía no. Entonces, ¿podemos cambiar a los 5 directores de ANCAP y a los 5 directores de UTE cada 5 años? Hay que levantar las restricciones para la energía nuclear. Principio de aditividad, todo es bueno, sirve todo, venga todo. Entonces, ¿por qué no podemos pensar en Uruguay con pequeños reactores modulares para alimentar nuevos data centers? ¿Eso sustituye al hidrógeno? ¿Eso sustituye a la fotovoltaica? De ninguna manera, se complementan, tienen tiempos distintos de ejecución. Tienen complementariedad. La fusión de ANCAP y UTE, ya la planteé en este ámbito, la planteé varias veces, la planteó el presidente Valle en el 2002. La fusión de UTE y ANCAP es absolutamente inevitable, va a ocurrir. Lo querramos o no. Está en nosotros decidir si lo hacemos con nuestras reglas y de acuerdo a lo que menos nos duela, o las circunstancias lo van a imponer. Son dos empresas energéticas. Tienen el mismo negocio central, vender energéticos. Diferentes. Unos manejan moléculas, otros manejan electrones. Pero se complementan. Se necesitan. El hidrógeno los une además. Entonces, estratégicamente la visión tiene que ser coordinada, por lo menos. ¿Es necesario que tengamos dos empresas independientes del mismo dueño? Dueño que es grande, complejo y costoso. El mismo dueño para tener dos servicios jurídicos, dos áreas de abastecimiento, dos contabilidad, dos tesorerías, dos áreas hasta de ingeniería. ¿Ustedes se creen que en la refinería de Teja no hay electrónica de potencia? ¿Tanto como en UTE? No. Y en UTE no se necesitan medidas de protección personal y seguridad industrial y cuestiones de medio ambiente. ¿Y no hay proyectos de ingeniería que involucran instalaciones electromecánicas o obras civiles? Tener todo eso duplicado en el Estado no parece sensato. Perdónenme, pero no parece sensato. Entonces hay una razón de conveniencia y una razón de encaje estratégico para que UTE y ANCAP se tengan que fusionar. Y yo lo que planteo de los 1000 caminos es que sea una fusión en etapas. Les aseguro que si el presidente de ANCAP es vicepresidente de UTE y el presidente de UTE es vicepresidente de ANCAP, les aseguro que estas cosas se empiezan a rodar distinto. La primera vez que el directorio con directores comunes cite al gerente general de una empresa y vea que difiere en lo que dice el gerente general de la otra, a los 2 minutos se coordina. Y cuando llamen al gerente de legales y el mismo tema lo encara de una forma uno y de otra forma el otro, y con la contabilidad, da lo mismo tener la contabilidad. ANCAP tiene, no sé, 14 negocios que consolidan. 14 negocios. UTE todavía no tiene contabilidad separada en sus 3 negocios principales. ¿Les creen que realmente es un desafío técnico separar la contabilidad de UTE e integrarla con la contabilidad de un holding energético? No. En el petróleo y gas natural hay que crear un fondo para gestionar los derechos de participación de ANCAP. Si en el 2028-2030 hay una declaración de yacimiento, si hay una van a haber varias. O es 0 o son varias. Si hay una, en el 2028-2030 ANCAP va a estar enfrentando la decisión de tener que participar o no en el proyecto. Se tiene que fondear con 2.000 millones de dólares por un yacimiento solo. ¿El patrimonio de ANCAP cuánto es? ¿900 millones de dólares? ¿No es un riesgo un poquito grande? Entonces van a haber algunos que van a decir que ANCAP no se meta. Mira, si la decisión es que no se meta, los derechos los vendemos, no los regalamos. Y si nos vamos a meter, sepamos que es un riesgo. Eso hay que gestionarlo. Pero además, la exploración petrolera requiere una estricta vigilancia ambiental. Entonces, lo viví yo en carne propia. No se le puede pedir a la DINASEA que esté autorizando un parque eólico offshore para ANCAP en el mismo momento que lo presionan políticamente para que dé la concesión de una casa en la playa de José Ignacio. O que esté atrás de un derrame como hubo en su momento en UPM en Paso de los Toros. No, hay que dotarla de recursos y darle una independencia realmente a prueba de balas, a prueba de la opinión pública y a prueba del sistema político. Hay que crear otro fondo que es el Fondo Soberano para que todas las regalías o rentas que vengan de grandes proyectos energéticos, ya sea el petróleo offshore o ya sea un data center, un mega data center que se instala y que va a necesitar energía renovable o energía nuclear, que lo que corresponde al Estado, eso no caiga a rentas generales. Porque si eso va directamente al presupuesto, ¿sabe lo que va a pasar? Les juro que no me voy a equivocar. Va a aumentar el gasto público. Se aumentó
en 2 veces el gasto público por persona en 25 años, imagínense si llegaran a entrar 1.500 millones de dólares por año de más al presupuesto nacional. Gastamos 1.600. Y lo último, para las operaciones petroleras y las operaciones de combustibles renovables, esto del metanol, esto del hidrógeno verde o el amoníaco, todo eso, está todo bárbaro, necesita un plan maestro logístico. Coordinación, puertos, ductos que se van a tener que construir, almacenaje. Pero hay que poner una cabeza, ahí sí tiene que estar el Estado planificando. Porque estas inversiones los privados las hacen solamente si el Estado los incentiva. El Estado tiene que identificar que hay que hacerlas, tiene que identificar los incentivos y tiene que proponerlos. ¿Por qué tiene que haber una visión exportadora? Esta gráfica la vieron, estas imágenes las vieron un montón de veces, creo que Nicolás Spinelli las mostró ayer también. Lo que ven arriba a la derecha es la certeza que hay en la similitud de la geología entre Namibia y Uruguay. Ahí se pegó la costa de Namibia con la costa de Uruguay, evitamos el océano en el medio, no es que estén pegadas, pero se pegó para mostrarse cómo eran hace 90 millones de años. Y se ve claramente que los prospectos uruguayos coinciden con los prospectos de Namibia. Esa es la probabilidad geológica tan alta que tenemos de un descubrimiento. Para eso, las empresas invirtieron, como decía Spinelli ayer, 1.500 millones de dólares hasta ahora, pero ya tienen comprometidos 200 o 300 millones de dólares más en estos próximos años. Las empresas petroleras invirtieron eso en algo en Uruguay. ¿Se creen que es por el mercado uruguayo eso? ¿Alguien cree que UPM hizo lo que hizo para el mercado uruguayo? ¿O que GIF va a vender para el mercado uruguayo? Si con estos datos geológicos y con el mapita que está abajo, las líneas azules representan las líneas sísmicas y la zona verde amarilla es la zona de modelado 3D. 1/3 de la plataforma uruguaya, de la zona económica exclusiva, está modelada en 3D. 1/3. ¿Se dan cuenta del conocimiento que hay ahí? ¿Saben la cantidad de horas de técnicos súper especializados que hay ahí? Si con toda esta información fuera para el mercado uruguayo, nos dedicamos nosotros, hacemos una vaquita entre nosotros, vamos, invertimos, sí es facilísimo. ¿Y por qué no se hace? Y porque el mercado uruguayo no es atractivo para nadie. En los combustibles sintéticos, en los renovables o en los químicos derivados del hidrógeno, Uruguay tiene un potencial bárbaro en hidrógeno. Potencial que, como el geológico, hay que ir a buscar y sacar, ¿no? No se compra en el supermercado, en el estante del supermercado. Ese hidrógeno va a salir de Uruguay por la vía de... No van a ser los... Perdón, Juancito, ¿dónde está Juancito Tomasini? Perdón, Juancito, no son 8 camiones, ¿no? Lo sabemos. Los 8 camiones tienen otro cometido, pero el hidrógeno de Uruguay va a salir por la vía de la exportación y para eso tenemos que trabajar como país en exportarlo. Va a salir de 3 maneras diferentes. La primera, a través de la síntesis de amoníaco, para meter el amoníaco en un barco que salga del país. Después, con un cracking de amoníaco, se puede convertir en hidrógeno para uso final. O el amoníaco mismo directamente para la industria de los fertilizantes, por ejemplo. Si sumamos CO2, tenemos el proyecto de GIF, gasolinas sintéticas. Si sumamos al hidrógeno la molienda de granos que podemos tener, el aceite usado de cocina y la grasa animal a través de un proceso Fischer-Tropsch recontra conocido, en la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, los alemanes producían combustible a través de un método Fischer-Tropsch, ahí fue desarrollado. ¿Tá? Tenemos combustible renovable de aviación. ¿Sí? Pero también hay que mirar para adentro. No podemos solamente mirar para afuera y mirar lo grande. En el mercado eléctrico, y acá me voy a poner polémico, discúlpenme si me exagero, hay cosas que puedo conocer más, hay cosas que puedo conocer menos. Pero lo que sí creo es que en el mercado eléctrico está todo en la ley y en los reglamentos, pero no los aplicamos. Por H, B o C no aplicamos todo, ni siquiera lo que está escrito, no digo ni el espíritu. Entonces, para mí hay que reafirmar los roles institucionales de la URSEA, de la UTE y de ADME. ADME tiene que gerenciar la generación eléctrica. Y UTE tiene que asegurar la transmisión y la distribución para los próximos 50 años, pensando desde ya lo que se pueda pensar, lo que se puede imaginar y lo que no se puede imaginar. No puede ser que en el país no podamos poner un data center en Rivera porque no tenemos la transmisión suficiente para llegar a Rivera. En la generación eléctrica hay que fomentar la inversión privada, hay que fomentar el mercado y la compra de energía, ¿sí?
pero sin inversión relevante de UTE en la generación, que UTE se encargue de lo que realmente se tiene que encargar, de lo más importante, que se abra el juego a que los generadores privados compitan. Pero compitan no por ser el proveedor del único comprador de energía eléctrica que es UTE. Compitan realmente por los clientes, por los desarrollos y que paguen peajes justos. Hay que alentar la microgeneración y promover suscriptores con generación propia. En la movilidad eléctrica tiene que haber una estrategia, tenemos que escribir la estrategia para el segundo uso y disposición final de baterías. La otra vez hablábamos con Ramón Méndez, no, las baterías se van a usar. Sí, macho, pero discúlpame, ¿cómo va a ser la logística recoger las baterías? ¿Quién lo va a hacer? ¿Dónde las vamos a instalar? ¿Cómo las vamos a conectar? Hay que hacer mucho laburo y para eso el Estado tiene que generar las condiciones adecuadas para que eso ocurra. ¿Tá? Tiene que haber una promoción, sin duda, de la red de espacios públicos, pero en base a la movilidad, no a la cobertura geográfica. Pasó el verano pasado. Tenemos la red de cargadores eléctricos que cubre todo el país. Sin embargo, donde está la demanda en verano no había cargadores eléctricos. Eso es un fallo en la visión estratégica, en la apreciación de la situación. Y en el caso de la movilidad eléctrica, no se trata si el mercado maduro o está maduro o no maduro. Claramente el mercado de los autos eléctricos está lejísimo de estar maduro. 1,15% de los vehículos que circulan en Uruguay son eléctricos. Así que no hay nadie que pueda decir que está maduro el mercado de los autos eléctricos. Lo que está es distorsionado el subsidio. Entonces tenemos que enfocarlos a los city cars, al segmento A de autos, los autos que no salen de la ciudad, que circulan por barrios, al transporte público y al fomento de los híbridos enchufables, que son la introducción a los autos eléctricos. Después, el sistema de baterías de almacenamiento de energía tiene que estar incluido en la regulación. Hoy no está contemplado. Y por último, el tema de las tarifas. En el tema de las tarifas hay una distorsión que desalienta. En el mercado de los combustibles pasa algo similar, pero desde otra óptica. En el mercado de los combustibles está todo diagnosticado. Cualquier experto o pseudo-experto en el mercado de combustibles sabe exactamente dónde debe el zapato. Está todo diagnosticado. Y acá no se necesita ley. Las leyes que están, ya son suficientes. Se necesita voluntad política y nadie se anima a poner la cascabel al gato. ¿Y qué pasa en el mercado de combustibles? Que unos pocos disfrutan de muy buenos beneficios y la mayoría de los uruguayos pagamos combustibles caros. Para mí, la evolución es una evolución temporal, secuencial y que debería seguir más o menos este orden. Primero, desregular la cadena de distribución. En el precio de los combustibles hay tres componentes. El precio ANCAP, regido por el PPI. Si ANCAP vende a PPI, nadie puede vender a mejor precio en el mundo. El precio, el costo de la distribución y los impuestos. Los impuestos, tema fiscal, los impuestos, tema de gasto público. Ya hablamos, un Estado más gordo, más complejo, más grande. ¿Sí? En la cadena de distribución está todo hiperregulado. Tan hiperregulado que para los que alguna vez estudiaron marketing y se acuerdan las 4P del marketing, ninguna de las 4P del marketing funciona en el mercado de los combustibles. Precio, plaza, producto, promoción, ninguna de las 4. El producto es exactamente el mismo. El precio está topeado, la plaza está recontrarregulada porque no podés poner y la promoción es si te regalo una pelota de fútbol por cada 400 litros de nafta que ponés. El costo de transporte tiene que estar a cargo de los sellos, no de ANCAP. Lo gestionan los sellos, hoy lo piden los sellos. El transporte lo pide el sello para ir a una estación de servicio. Al sello no le importa si es más eficiente o menos eficiente. Total, Credisol paga. Los controles para prevenir la cartelización no existen. Tenemos una unidad de defensa de la competencia, sin embargo, el 80% del producto en el país, el 80% de los combustibles, es vendido por menos de la mitad de las estaciones, que a su vez tiene una concentración brutal, porque la mayoría de esas grandes estaciones son de múltiples dueños que tienen múltiples estaciones grandes. Entonces hay cartelización a nivel de los sellos, hay cartelización a nivel de las estaciones de servicio. Hay que promover nuevos sellos regionales. ¿Por qué los arroceros no pueden tener su propio sello? ¿Por qué en el norte del país no puede haber un propio sello? Con características particulares, con características peculiares. Los puntos de venta, a la URSEA hay que liberarla de restricciones y hay que decirle, URSEA, usted puede analizar los puntos de venta según la conveniencia del lugar. No puede ser que si hay 2 puntos de venta, uno a menos de la distancia reglamentada del otro y uno más conveniente que el otro, el punto de venta es el que primero metió la solicitud. ¿Sí? En el caso de los autos eléctricos, el punto de venta es el que primero metió la solicitud. ¿Sí? En el caso de los autos eléctricos, el punto de venta es el que primero metió la solicitud. ¿Sí? En el caso de los autos eléctricos, el punto de venta es el que primero metió la solicitud.
No es una actitud seria de un regulador. Esa. Los nuevos puntos de venta en lugares remotos. Por favor, repasen en su mente y identifiquen el pueblo más remoto que conozcan del Uruguay. Y díganme si está a más de 50 kilómetros de una estación de servicio. Y pregúntense, ¿en ese pueblo hay motos? ¿Y dónde cargan si no hay estación de servicio? ¿Van a ser 100 kilómetros para ir a cargar y volver? No, hay un mercado secundario, un mercado clandestino. En esos lugares hay que habilitar un punto de venta con condiciones particulares. Por ejemplo, como las estaciones autónomas de ANCAP en Isidoro Noblida o en Termas del Arapey. Dos excepciones brutales que no sé si lo sea, ¿no? Eso tiene que estar libre. ¿Querés poner una estación automática? $150.000 de inversión. $16.000 por año de costos operativos. La nueva apertura de puntos de venta tiene que ser por parte del operador, el dueño de la estación o el dueño del terreno, no por el sello. Hay que romper esos equilibrios perversos. Y hay que hacer que los contratos de salida, los contratos que ligan al operador de la estación de servicio con el sello, tengan cláusula de salida que se pueda desprender. Y que la especificación del combustible sea la mínima admisible. ANCAP produce el mejor combustible. No, ANCAP tiene que hacer un combustible básico y la terminación del combustible, la formulación final, la tiene que hacer el sello para que se diferencien en producto. Y para que nos pase como pasa cuando vas a Argentina, que Shell, Action, YPF tienen nombres de productos porque son calidades diferentes. Y la calidad diferente genera competencia y precio. Y por último, la libre importación no tiene que ser una discusión. Si se da todo esto y ANCAP vende estrictamente a paridad de importación, da lo mismo, ANCAP es el competidor más competitivo. No importa la libre importación. Pero la libre importación antes de todo esto es un suicidio. Ahora bien, como dijo un preclaro expositor, podemos elegir o vivimos de Maracaná o miramos para adelante. Si vamos siempre a mirar el maracanazo, estamos mirando el futuro con el espejo retrovisor. ¿Estamos realmente preparados para el éxito pensando en estas cosas? Yo creo que no. Muchas gracias.